Muy buenos días, miércoles 10 de agosto, titulamos esta apertura del programa Entre procrastinación y decisionismo, asumiendo que la procrastinación sería el atributo negativo que se le caracteriza a Alberto Fernández y que el decisionismo sería el atributo positivo que se le asigna a Sergio Massa y sobre el que se construyen expectativas positivas. Esto tiene que ver con la decisión ayer de finalmente que saliera Claudio Lozano del Banco Nación y la que conocimos hace unos días de que saliera la cúpula de la Secretaría de Energía. Vamos a escuchar primero un audio donde la vocero presidencial le pide a Lozano que renuncie y Lozano no renunció. Escuchemos un minuto este audio. Yo ahí tengo una posición que la he expresado siempre claramente, digamos, y no tengo duda con respecto a eso, que es que uno tiene que conocer sus propios límites y hasta cuándo permanecer o no en un gobierno, si esa postura es tan extrema que a vos mismo te hace sentirte ya no parte de ese gobierno, ¿no? Me parece que en ese sentido, si vos tenés una posición tan extrema, deberías preguntarte realmente qué haces allí, ¿no? Deberías preguntarte qué es lo que te lleva a permanecer. Esto fue el 22 de marzo. Lozano no renunció. Él decía que era parte de un partido, un pequeño partido que él conduce, que era integrante del Frente de Todos, por lo tanto él estaba por arriba del presidente del Banco Nación, incluso por arriba del propio presidente, porque era un accionista de lo que resultaba ser el Frente de Todos. Algo similar había sucedido con el conocido Basualdo, cuando el año pasado el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, había despedido a Basualdo y finalmente no se lo pudo despedir. Escuchemos un audio del periodista Iván Zabrowski hablando del despido de Basualdo el 4 de mayo de 2021. En el entorno de la vicepresidenta están enojados con Guzmán, pero más miran al jefe de gabinete, diciéndole, pero el que tiene que tener la muñeca política para tomar este tipo de decisión no es el ministro, es el jefe de gabinete. ¿Qué dicen en el entorno de Cafiero? Nosotros hablamos con Cristina y esto estaba validado. En el entorno de Cristina dicen no. No lo hablaron. No me dijeron que iban a echar o no nos dijeron que iban a echar a Basualdo. ¿Qué es lo que molesta? Ahora los echaron a todos y no era un tema del jefe de gabinete, no tuvo nada que ver Mansur, evidentemente. Es que algo cambió, ¿no? Que cambió lo que podríamos sintetizar de la procrastinación al decisionismo. En este sentido, me gustaría escuchar un audio de Alberto Fernández y otro de Sergio Massa, pero con una introducción que les quiero hacer previamente. Procrastinar, que decíamos era el carácter que se le asigna al presidente Fernández, es una palabra que se usa poco en el español, en realidad viene del inglés, pero que viene del latín originalmente. Procrastinar quiere decir pro es adelante y crastinus es mañana, o sea, es la postergación o la posposición de una acción hacia el día de mañana, sustituyéndola por otras situaciones que sean relevantes, agradables, por miedo a afrontarlas, por pereza. También el uso del verbo procrastinar debe su influencia al inglés, como decíamos antes. En español antiguo la palabra que se usaba era trasmañanar, que sería la traducción literal del latín. La procrastinación también deriva de una palabra griega, que es lacrasia, que es hacer algo en contra del juicio y finalmente no hacer. La procrastinación no es un defecto del carácter o una maldición misteriosa. Hay un hermoso artículo del New York Times sobre la procrastinación, y la procrastinación es una habilidad para administrar el tiempo, una falta de habilidad para administrar el tiempo, sino una manera de enfrentar emociones desafiantes y estados de ánimo negativos generados por ciertas tareas que producen o aburrimiento o ansiedad o inseguridad o frustración o resentimiento. La procrastinación es un problema de la regulación de las emociones y no un problema de la gestión del tiempo, sostenía en este artículo del New York Times el profesor de psicología y miembro del grupo de investigación de la procrastination en la Universidad de Charleston, Ottawa, Canadá. En un estudio que se hizo también allí en el año 2013, descubrieron que la procrastinación puede ser entendida como la primacía de la reparación del estado de ánimo a corto plazo por encima del objetivo de acciones planeadas
a un plazo más largo. Podría ser debido a que la tarea misma es inherente, la tarea misma es poco atractiva, por ejemplo, a lo que a la persona no le gusta hacer, o que se duda de tener la capacidad para hacerlas, tener baja autoestima, sentir ansiedad, inseguridad, por ejemplo, las primeras, que es algo aburrido y que la gente pospone, no sé, limpiar un baño sucio, organizar una tarea aburrida. Procrastinar es una forma de evadir usando otras actividades como refugio para no enfrentar una responsabilidad, una acción o una decisión que debemos tomar. O sea, finalmente la procrastinación es algo que tiene que ver con el ánimo, el carácter de la persona que decide. Enfrentado a eso está el decisionismo, que sería el atributo de Massa. La llamada, la más importante teoría del decisionismo está hecho por un gran jurista alemán muy discutido, muy controversial, que es Carl Schmitt, que la puso como un enfrentamiento a las teorías iluministas en la época de la Alemania de la decadencia, en la época de Weimar, previo a la llegada de Hitler. El decisionismo de Schmitt no es, como se ha afirmado, simplemente un voluntarismo ético asociado a las filosofías morales existencialistas y positivistas. El decisionismo, en cambio, es una particular doctrina política que sostiene que el Estado es la parte y la fuente absoluta de toda decisión legal y moral en la vida política. Desde esa perspectiva, el decisionismo de Schmitt es una doctrina fundada en la negación sistemática de todos y cada uno de los valores del liberalismo. O sea, se opone claramente al liberalismo, a la crisis que veía en su momento Schmitt en la República de Weimar, que llevaba adelante el momento más romántico del liberalismo. La crítica de Schmitt al liberalismo debería resumirse en un único concepto, que es decisionismo. Su visión del decisionismo significaba lo opuesto al pensamiento normativista y a una concepción política basada en la idea de la discusión racional, que según Schmitt no se terminaba nunca. Desde una perspectiva ético-político, la esencia del decisionismo no implica ausencia de valores o normas en la vida política, sino la convicción de que éstas no pueden ser seleccionadas por medio de un proceso de liberación racional entre visiones alternativas del mundo. De alguna manera, parte del populismo abreva en esta idea decisionista y al mismo tiempo parte de la polarización también abreva en esta idea de que no se puede llegar a acuerdos racionales y que hace falta quien venga y quien decida. En su mención filosófica, el decisionismo de Schmitt, como decíamos, es una reacción contra los principios críticos heredados del iluminismo, que en su comienzo Schmitt compartió con Max Weber, pero finalmente desilusionado por cómo el proceso de extrema racionalización del mundo occidental llevaba a Alemania a su destrucción, culminó creando esta idea de decisionismo. Obviamente el decisionismo tiene otras fuentes, normalmente se le asigna a Napoleón esa actitud decisionista, pero simplificándolo, uno sería el defecto de Alberto Fernández, otra sería la virtud de Sergio Massa. Vamos a escuchar un audio de ayer del presidente Alberto Fernández, pareciera tomando una decisión, y luego la opinión de Sergio Massa sobre la forma de decidir. Vamos primero con el audio de Alberto Fernández. Ayer hablábamos con Sergio y los dos estábamos de acuerdo en una idea, que es en el transcurso de esta semana convocar a los empresarios, convocar a los sindicalistas de la Argentina, sentarnos en una mesa, marcarnos una hoja de ruta para alinear precios y salarios por los próximos 60 días, para que los argentinos dejen de padecer la inestabilidad que hoy viven en materia de precios. Y quiero que todos sepan que resolver ese problema no es solo un problema que debe resolver el gobierno. Es responsabilidad de todos y cada uno, del que produce, del que tiene la gran industria y del que consume. Es responsabilidad de todos y es responsabilidad del que trabaja. No todas las responsabilidades son iguales, pero todos tienen su cuota de responsabilidad. Bueno, y frente a este audio de ayer del presidente llamando a una concertación de precios y salarios, algo importante, parece raro que por solo 60 días pueda ser importante. Vamos a escuchar la definición de Massa sobre la decisión. Hoy vamos a anunciar un conjunto de medidas que son las primeras, pero no son las únicas, ya que en los próximos días vamos a seguir con más decisiones, entendiendo que tenemos varios frentes abiertos que resolver para empezar a transitar un camino de solución que no es mágico ni de un día, pero que pretende atacar la inflación,
la pérdida de ingreso, la falta de estabilidad macromonetaria y fiscal, macroeconómica y fiscal, y los problemas con los que se enfrentan todos los días quienes trabajan y producen. Pero también a recorrer un camino de inclusión que nos permita que la transformación de recursos en riqueza nos lleve a superar el dolor que representa como sociedad la pobreza y la indigencia con la que convivimos. Bueno, aquí tenemos entonces estas dos perspectivas de la procrastinación por un lado y el decisionismo por otro. Ayer en la Bolsa de Valores de Buenos Aires se realizó el tradicional premio Fortuna a las mayores y mejores empresas de la Argentina. Es por el año 17º premio que se realiza desde el año 2005. Allí hubo decenas de empresarios y funcionarios. Muy curioso que allí, por primera vez desde que se comentó que iba a ser el viceministro de Economía, el número 2 de Massa, Gabriel Rubinstein, estuvo Gabriel Rubinstein. De hecho, Gabriel Rubinstein es el asesor de la revista que realiza el estudio para decir cuáles son las mejores y las mayores empresas en función de los balances presentados, y no dijo una sola palabra respecto de si no iba a ser o iba a ser. Estaba también Cavallo entregando un premio. Hubo un cruce curioso entre dos enemigos históricos, Cavallo y de Mendiguren, que terminaron saludándose respetuosamente. También estuvo el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pese, en una situación curiosa, porque él había pedido en un reportaje, había recomendado en un reportaje que yo le hice hace un tiempo, que nosotros deberíamos premiar no solamente a las empresas que más crecieron, a las empresas que más invirtieron, sino a las empresas que más exportaron, dado que la exportación era algo fundamental para el progreso de la Argentina. Así que se agregó un premio, uno a los 20 premios que da el premio Fortuna, que era al mayor exportador, y lo iba a entregar el propio Miguel Ángel Pese. Vino Miguel Ángel Pese, se quiso sentar en la fila 3, escondido casi en un costado, supongo que con cierto pudor para que los empresarios no se le vayan todos a pedirle permisos de importación, y se tuvo que ir 5 minutos antes de la entrega del premio, de haber estado sentado allí por más de una hora, por un llamado urgente del presidente. Algo similar pasó con Rubinstein, que Rubinstein hizo la presentación y mientras se continuaban los demás premios, una vez que él ya no le tocó más hablar, literalmente se fue para tratar de huir de los periodistas que estaban todos esperando que terminara el evento para consultarlo. Allí, Domingo Cavallo fue entrevistado preguntándole sobre Rubinstein, y Domingo Cavallo sí habló. Escuchemos este audio de Cavallo. Es importante ver quién va a ser su viceministro de Economía, porque obviamente él no tiene formación profesional como para ser el líder de un equipo económico, pero si tiene un buen viceministro. Yo me entusiasmé cuando vi que iba a ser Rubinstein, pero no sé, todavía no lo han nombrado. En realidad lo que faltaría es un enfoque diferente de toda la política económica, ¿no? Confiar más en los mercados, en la competencia y menos en la capacidad de intervención del Estado. Yo espero que avancen en esa dirección. Por el momento no se nota un gran cambio al respecto. Tienen un economista muy bueno que lo tienen de embajador en Arabia Saudita, que es Guillermo Nielsen. Yo creo que él lo podría ayudar mucho a Sergio Massa, pero no sé por qué no han pensado en él, aunque Rubinstein es muy bueno, o sea, si se animan a nombrarlo. Bueno, yo sé por qué no pensaron en Nielsen. En un reportaje que yo le hago a Nielsen 2 meses antes de asumir Alberto Fernández, él dice en ese reportaje de que Kicillof es marxista, y a partir de ahí se creó, digamos, entró en la misma lista negra que podría haber entrado Rubinstein, diciendo las cosas que dijo de Cristina Kirchner. Veremos si Alberto Fernández acepta y Sergio Massa confirma a Rubinstein como viceministro de Economía, lo que sería un apoyo para Sergio Massa muy fuerte y una señal al mercado. No sé, creo que el dólar bajaría 20% en los dólares paralelos. Difícil que suceda, ojalá suceda. Aquí tenemos a Rubinstein en los mismos premios Fortuna ayer, que apareció después de estar en el exterior durante más de 10 días por primera vez
desde que está en el ojo del huracán como el personaje de la economía que todos miran. Fortuna, que siempre nos consideran para elaborar todo el trabajo técnico de estos premios. En resumidas cuentas, uno, digamos, toma los balances y evalúa distintos ratios de rentabilidad, de solvencia, de liquidez, adaptados esencialmente al tipo de actividad general, lo que es una empresa que llamamos normalmente corporativa, la diferencia con los bancos, que es otra metodología, o con las compañías de seguro. O sea, cada sector tiene su metodología en el sentido de lo que son empresas industriales o comerciales, o lo que son bancos, compañías de seguro. Entonces se procesa todo ese material. De vez en cuando hay que hacer, digamos, hay que evaluar alguna cuestión técnica contable, pero básicamente todo lo que son balances publicados en la Bolsa, digamos, de Comercio, en la Comisión Nacional de Valores, auditados debidamente, y por lo tanto de ahí se hace el trabajo técnico, y bueno, y digamos, las mejores son las que tienen la mejor performance, se promedian con algún criterio previamente establecido, qué porcentaje, digamos, qué peso se le va a dar a cada indicador, normalmente de distintos indicadores de rentabilidad, de solvencia, de liquidez, y ahí se establecen los puntajes y salen, digamos, por mérito propio, quiénes son las que ganan, segunda, tercera, etcétera, que están en ese podio, y ese es en esencia todo el trabajo que realizamos nosotros. Así que una vez más, gracias Jorge, gracias a Fortuna, Editorial Perfil, y bueno, vamos a entregar el premio entonces. Eso solo. Entregó su premio, se fue, se sentó en su silla, esperó que se apagaran las luces y siguieran los premios y se fue. Y nos quedamos todos con la duda de si va a ser el viceministro de Economía y el ortodoxo que venga a solucionar el problema macroeconómico de la Argentina o no. Nuestros mejores deseos para Gabriel Rubinstein. Y bueno, y la producción eligió aquí, en función del premio Fortuna, una canción de Peteco Carabajal que se llama Fortuna, Fama y Poder, como analogía a lo que fue ayer el premio Fortuna. Cerramos con esta canción, esta apertura, y comenzamos el programa.